Marcos capítulo 2, versículo 13 y al 28. Vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta porción. Yo le he titulado a esta enseñanza, Él te llama. Y ahorita vamos a ver el porqué del título, pero al final estaremos como quiera viendo otra vez porciones pequeñas en este evangelio que Marcos lo describe con un punto muy importante para seguir viendo su poder, su amor y su misericordia. Así que, ¿por qué no oramos? Ponemos este tiempo en las manos de Dios y pedirle que Él está hablando en nuestras vidas. Dios, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Estamos a punto de leer tu palabra. Queremos que a través de ella tú nos hables, nos enseñes y nos permitas poder caminar en ti, en tu gloria. En el nombre de Jesús, háblanos, enséñanos conforme lo que tú nos quieras decir el día de hoy. Amén y amén. Durante las semanas pasadas hemos estado viendo cómo Jesús ha demostrado su poder y su amor y su misericordia. La semana pasada tocamos la vida vimos cómo Él sanó a un leproso, que llegó a Él, se puso de rodillas y le dijo: si quieres puedes sanarme. Y vimos algo extraordinario, cómo Jesús lo tocó y al instante el hombre quedó sano completamente. Después vimos la historia de unos hombres que querían llevar a su amigo a Jesús y la casa estaba llena, no podían entrar. Hicieron un agujero en el techo y lo bajaron. Y cuando Jesús ve la fe de ellos, Jesús les dice: tus pecados te son perdonados. Y la gente está asombrada por lo que Jesús dice y se preguntan: pues ¿quién es este que dice que puede perdonar pecados y solamente Dios lo puede hacer? Y Jesús llega a mostrar y dice: pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene poder, le dice: levántate y anda. Y en ese momento hay un milagro en el cual todos quedan asombrados y glorificaron a Dios, porque sabían, ellos estaban viendo que solamente Dios podía hacer esas cosas. El ministerio de Jesús empieza a crecer, la fama de Jesús empieza a ser reconocida. Recuerden que lo vimos la semana antepasada, que la gente se agolpaba y que ya no le era tan fácil poder acercarse a la ciudad o entrar abiertamente a la ciudad. Cuando sana al leproso, la gente se empieza a agolpar sobre Jesús, a buscarlo, y él tenía que quedarse afuera en lugares desiertos. Pero Jesús lo vimos también orando, yendo al Padre, y el Padre le dice que tenía que ir a predicar a las diferentes ciudades vecinas, y Jesús empieza a moverse de un lugar a otro. El día de hoy, en el versículo 13, me muestra que Jesús vuelve una vez más al mar y está a punto de mostrar algo o hacer algo importante para que el día de hoy podamos aprender. Versículo 13, vamos a ir leyendo y ver lo que Dios nos quiere enseñar. Dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Lo que yo quiero resaltar una vez más para todos nosotros es el enfoque de Jesús. Jesús sale al mar, o está regresando al mar, porque una semana atrás lo vimos cuando llegó y estaban unos hombres remendando las redes, otros limpiando las redes, y Jesús los llama. Vimos a Simón Pedro, vimos a Juan, Andrés, a Jacob, que él los llama para que los puedan seguir y que los iba a hacer pescadores de hombres. Esto ya lo vimos. Jesús regresa una vez más al mar. La gente venía con él, mucha gente, y otra vez el propósito principal de Jesús es la enseñanza. Y esto es muy importante, porque una vez más nosotros debemos entender que es innecesario, muy necesario, que nosotros no vengamos solamente a la iglesia. Es muy necesario que no solamente asistamos a un lugar, sino que es muy necesario que aprendamos la palabra, que aprendamos lo que Dios nos dice. Dios llegó a decir que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y es ahí donde es importante para nosotros entender que los discipulados que hacemos, o las actividades como la del sábado para los varones,
tiene que ver con la enseñanza. No es solamente reunirnos porque hay que hacer algo, no, es que tenemos que aprender la palabra, porque eso es lo que Jesús o lo que Dios quiere que estemos aprendiendo. Sigamos leyendo, verso 14. Dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Levantándose, le siguió. ¿Quién es este Leví? Este Leví es también Mateo. Bueno, se le conoce como Mateo. Si ustedes lo anoten ahí, si quieren, en Mateo 9:9, es este mismo pasaje. Mateo 9:9 dice, pasando Jesús de ahí, vi a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. O sea, es este hombre Leví es Mateo. Y Mateo era un publicano, era un recolector de impuestos. Importante que podamos ver esta escena o este contexto, porque un publicano, una persona que era recolectaba impuestos, era una persona que no era bien vista por los judíos. Se le consideraba un traidor, se le consideraba un extorsionista, porque estos hombres trabajaban para el gobierno romano. Y estos hombres tenían una posición en el cual la idea era recaudar impuestos que el gobierno estaba solicitando. Ahora, es este puesto importante porque este puesto de publicano era un puesto pues muy cotizado. Entonces hacía una subasta para ver quién era el mejor postor, y tenían que dar un dinero, una cuota, y el que más daba es el que se quedaba con ese puesto. Entonces había que dar a ver quién se lo ganaba, quién podía ser el recaudador de impuestos de este sector o de esta área, y el que daba más, a él se le daba ese privilegio para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacía este hombre? Este hombre se ponía de acuerdo con el gobierno a una cantidad que tenía que entregarle a él, y todo lo que él podía sacar de más era algo que iba para su bolsillo. Y entonces muchas veces pedían de más, exigían de más. El gobierno romano respaldaba a estos hombres, y el pueblo lo tenía que dar. Entonces, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? El pueblo judío veía a estos hombres como traidores, porque se estaban quitándole el dinero, porque estaban robándoles, y eran alguien no bien visto, alguien en el cual eran despreciados, rechazados por la sociedad, y nadie quería tener contacto con este tipo de personas. Entonces, este hombre, visto como traidor, visto como un enemigo, rechazado por la sociedad, es al que Jesús está viendo. Y al momento de Jesús pasar por el banco de los impuestos, interesante que Jesús voltea con este hombre y le dice, sígueme. Tenemos que entender y creer que para este momento Mateo ya ha escuchado de Jesús. O sea, no es alguien que no conocía, me dice que me vaya y voy. No, yo creo que Mateo había escuchado las enseñanzas, había visto lo que Jesús hacía, y él está respondiendo a un llamado. Tanto así que creo que para Mateo esta invitación es algo que lo está asombrando. Porque si la gente no le habla, la gente lo rechaza, la gente pues no lo ve bien, y de repente el maestro, aquel que trae este evangelio, esta enseñanza de parte de Dios, le hace una invitación a seguirle. Y tenemos que entenderlo o verlo de esta manera. El que Mateo se levante inmediatamente y le siga, lo podemos ver como un sacrificio en la vida de Mateo. El responder inmediatamente al llamado implicaba que él tenía que dejar de ser un recaudador de impuestos. O sea, te puedes imaginar cuánto dinero no estaría él ganando, no estaría él recibiendo constantemente. Y entonces llega un momento donde pasa Jesús y simplemente le dice, sígueme.
Y él tenía que dejarlo todo por Jesús. Aún la situación económica en la cual él vivía, tenía que dejarlo por Jesús. Y creo que esto lo podemos ver también en nuestras vidas, hermanos. Dios hace un llamado a nuestra vida para que le podamos seguir. Y quizás nos pudiéramos comparar o ver a lo mejor reflejado en Mateo. Porque a lo mejor también nosotros hemos sido rechazados. A lo mejor pareciera que en mí no hay nada bueno, no hay nada atractivo. Y de repente escuchar que Dios me ama o que Dios me hace un llamado para seguirle, para mí tiene que ser algo importante o algo que me tiene que asombrar. Y tengo que verlo, tenemos que explicarlo de esta manera. El que Dios nos llame es un privilegio. El que Dios nos llame es un gran privilegio. El que me permita el poder seguirle a Él, el poder trabajar para Él, tengo que verlo de esa manera. Ahora nosotros creo que tenemos que aprender la misma actitud que tuvo Mateo, que es estar dispuesto a dejarlo todo por Él. O sea, Dios te llama. Y yo creo que lo puedas entender. Dios el día de hoy sigue llamando a personas que quieran y puedan trabajar y servirle a Él. Y no solamente es a los jóvenes, porque de repente cuando uno está joven, uno puede pensar, no, está hablando a los adultos. Y los adultos dicen, no, como que les habla a los jóvenes. Dios le habla a todos. Y a Dios no importa tu condición, tu situación. Dios quiere llamarte para que puedas servir. Y tengo que decírtelo, no hay mejor privilegio el poder servirle a Dios. No hay un mejor honor que poder trabajar para Dios directamente. Si estuviéramos hablando de alguna empresa y que te dijera, ¿en cuál empresa te gustaría trabajar? Imagínate o piensa en qué empresa te gustaría trabajar, en qué lugar te gustaría trabajar. Muchos de nosotros a lo mejor estuviéramos pensando en las mejores empresas y que dan las mejores utilidades o prestaciones y todo. Pero yo tengo que decirte que el trabajar para Dios es el mejor lugar donde nosotros pudiéramos estar. El mejor jefe es Dios. El mejor dueño es Dios. El mejor lugar donde yo puedo derramar o puedo entregar mi vida completamente es con Dios. No hay ningún otro lugar. Y creo que es importante que tú puedas verlo de esa manera. Que es Dios el que quiere enseñarte que tu corazón, tu mente, tu espíritu debe de estar enfocado completamente en Él. Me llama mucho la atención cómo Pablo me habla acerca de su experiencia. Mira, vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y veamos el corazón de Pablo. Y veas y puedes compararlo a ver si se parece a nuestro corazón. Si tú puedes ver las mismas cosas que él las ve. Dice Pablo, versículo 8, ustedes pueden leer todo el contexto y aprender un poquito más, pero simplemente quiero leer este versículo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. O sea, Pablo tenía muchas credenciales, ahorita no vamos a estar viendo todas, pero tenía muchas credenciales y él estaba dispuesto a todas esas credenciales tenerlas como pérdida. Por algo, dice ahí, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, y lo afirma diciendo, mi Señor. O sea, él está dispuesto a dejarlo todo por una sola cosa: llegar a la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor. O sea, de conocer a Jesús. Dispuesto a dejarlo todo completamente por Jesús. Dice ahí, por amor del cual lo he perdido todo. Y esto me habla acerca de eso. El entender que yo amo a Dios, y si amo a Dios, puedo estar dispuesto a ¿qué? A perderlo todo. Te hago una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a perder todo por Dios? Es fácil decir que sí, pero que Dios te diga hoy, bueno, deja tu trabajo
y vente a servir a la iglesia. Bueno, deja tu escuela y vente a servir a la iglesia. A lo mejor los que están en quinta van a decir sí, amén, ¿verdad? Ahí sí es más fácil decir, no, sí, Dios me está hablando que no estudie. No, no, no. Pero estoy hablando acerca de poder decir, tengo que aprender a dejarlo todo completamente por Dios. Incluso dice ahí, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A lo mejor tú tienes tu carrera y te costó mucho, y tienes una licenciatura, una ingeniería, un doctorado, una maestría, lo que sea, y de repente dices, es que esto vale mucho para mí, porque a través de este estudio, de esta licenciatura o de esta ingeniería, lo que sea, es como yo me gano el alimento diario, o como Dios me provee. Pero a mí me encanta como Pablo dice, y todo lo tengo por basura. Nada de eso sirve. Hay un solo enfoque en mi vida, que es ganar a Cristo. Y tienes que entender algo, iglesia, que Dios te está llamando hoy. Y hoy tú tienes que tomar la decisión de ¿qué? De seguirle. Esa es lo que Dios te está llamando. Si tú querías que hoy escuchar la voz de Dios y tú quisieras saber qué es lo que Dios te dice a ti, bueno, Dios está en esta mañana haciéndote un llamado para seguirle. Ahora, hay de dos maneras. Puede ser que Dios te llame y te diga, déjalo todo, tu trabajo, tu escuela, todo, porque yo te estoy llamando a servirme. O puede ser que sigas trabajando, sigas estudiando y que recibas el llamado para servirle. Yo he estado en las dos etapas. En algún tiempo yo estuve trabajando tiempo completo en una iglesia y estuve trabajando y estaba dependiendo completamente de Dios, y yo estaba 24/7 en la iglesia. Cuando Dios nos llama aquí, Dios, pensando que iba a ser igual, Dios abre una puerta y empiezo yo a trabajar en una área. Y después de la pandemia o en la pandemia, yo me recuerdo que le dije a mi esposa, creo que hasta aquí. Ahora sí, tiempo completo en la iglesia, y Dios volvió a abrir otra vez una puerta. Y nosotros estamos convencidos que en el momento en que Dios quiera que nosotros estemos 100% aquí, Él simplemente va a decir, este es el momento. Pero lo pongo de esta manera, ¿por qué? Porque no todos Dios los va a decir, deja tu trabajo y vente. Pero también tu trabajo no es un impedimento para que le sirvas a Dios. O sea, Dios te está llamando para servirle. Dios te está llamando y Él lo va a hacer conforme a su manera. Lo importante es estar dispuesto a trabajar para Él. Yo cada vez veo que Dios quiere usarlos a ustedes en la iglesia. Yo les decía hace unas semanas que vi la actividad de las mujeres. Literalmente yo aquí estuve simplemente a ver qué les ayudaba, pero todo lo hicieron las mujeres compartieron, las mujeres trabajaron, las mujeres sirvieron, las mujeres hicieron todo. Simplemente fui un espectador y viendo lo que Dios quiere hacer en ustedes como mujeres. En los jóvenes, igual, estaban aquí todos los jóvenes conviviendo, haciendo sus dinámicas, y mi esposa y yo viendo desde arriba y estando abajo y saludando, viendo, pero todo lo hacen los jóvenes. Y esto me muestra a ver que Dios lo quiere hacer. El día de ayer tuvimos la oportunidad de ir otra vez a evangelizar. Fuimos al lado del Hospital Metropolitano en el DIF. Y otra vez yo veo a los jóvenes. Yo no hago nada, yo me hago un ladito, estoy con ellos, las hermanas compartiendo, los muchachos compartiendo, sirviéndoles. Estamos ahí, pero yo veo cómo Dios está queriendo usar a la iglesia y cómo Dios quiere levantarlos a ustedes. Y eso es algo impresionante, porque esto me habla de un crecimiento, de una madurez que Dios está trayendo sobre la iglesia. Y aquí lo importante es saber quién está recibiendo ese llamado. Inmediatamente, como Mateo, se levanta para seguirle. Entonces, algo interesante que quisiera retomar de la plática, de la lectura, es que leímos al principio que Jesús volvió al mar, y me dice que pasó por los tributos, por el banco
de los tributos públicos, donde estaba Mateo, ¿verdad que sí? Entonces, algunos consideran que estaba a la orilla porque se tenía que pagar un impuesto por los peces que pescaban. Entonces llegaban ellos, pescaban, y según lo que pescaban había que pagar un impuesto. Y si recordemos que vimos hace como 2 semanas que Jesús llegó al mar y encontró ¿a quién? A Simón Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan. Ellos eran pescadores. Y muy probablemente estos 4 hombres probablemente no se llevaban con Mateo, porque ellos iban a pescar y salir, y luego estaba Mateo. A ver, cáiganse, ¿verdad? Y estos no lo veían bien. Y entonces, ¿te puedes imaginar? Está Jesús caminando, van estos pescadores, y de repente va Jesús y pasa por el banco de los tributos, y lo más lógico a lo mejor es decir: ay, ahí está ese que nos anda cobrando. Pero escuchar que de repente Jesús le dice a Mateo: levántate, sígueme. Creo que a lo mejor no era fácil para estos pescadores que llamaran a Mateo. A lo mejor estos: no, Señor, ese no. Con ese no nos llevamos. Con ese no nos cae bien. O a lo mejor no lo conoce, Señor. Mira, él es un traidor. Y puedo aprender algo. A Jesús no le importa los conflictos o las situaciones que puedan haber con los demás. Él llama a quien Él quiere. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente Dios podrá levantar a alguno de ustedes y ponerlo aquí al frente, y a lo mejor va a decir: ay, no, ¿y por qué él? ¿Por qué ese? El otro se ve que es mejor persona. Y esto me llama la atención porque Jesús no está viendo, es más grande Jesús que nuestras diferencias que podamos tener con cualquier persona. Y es para los lados. Porque puede ser que alguien no te caiga y él lo llama, o puede ser que tú no le caigas a alguien y como quiera Dios te llama. Porque la idea no está, Jesús no está buscando a ver quién les cae bien para ver a quién levanto. No, Jesús te dice: tienes que amar. Lo hemos visto en la primera carta de Juan. El que ama es porque ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Pero esto me ayuda a entender que a Dios puede llamar a cualquiera. Dios puede llamar a cualquier tipo de persona, a todos nosotros. A lo mejor de repente ustedes pueden ver que el privilegio que tenemos los que servimos y trabajamos, pero nosotros tendremos que ver y decir: ¿por qué Dios nos escogió a nosotros habiendo tantas otras personas? Porque es Dios el que hace su voluntad de la manera que Él quiere. Puede ser que haya alguien que no sea de tu agrado, y Dios lo va a levantar, y Dios tiene que enseñarte que a esa persona tú la tienes que amar. Entonces, Dios te puede levantar, Dios puede levantar al que está a tu lado, y tenemos que aprender a recibir a esas personas porque Dios las ha llamado. Mira lo que hace Mateo ahora, versículo 15. Dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿de quién? Pues de Mateo, ¿no? Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. ¿Qué es lo primero que hace Mateo cuando recibe el llamado de Jesús? Lo primero que hace es llevarlo ¿a dónde? A su casa. ¿Se acuerdan que lo vimos hace unas semanas, no? Que cuando fue después de la sinagoga, lo que Pedro hace es que también lo lleva a su casa, y que ahí estaba su suegra que estaba enferma y Dios la sana. Pero creo que el punto que tenemos que entender es: qué importante es que nosotros podamos llevar a Jesús a nuestra casa. Que podamos entender que en mi casa el que tiene que reinar ahí es Dios. Que podamos entender que en mi casa es necesario que todos le puedan conocer. Porque yo es lo que veo. Es Mateo llevando a Jesús a la mesa, a la casa de él, y no está solo.
O sea, yo no veo a Mateo solamente él y Jesús y los discípulos, sino que me dice que había muchos publicanos y pecadores que estaban juntamente con Jesús y sus discípulos. Me puedo dar cuenta que este es un grupo de personas que están con Mateo. Gente igual que Mateo, gente rechazada, gente que era vista mal por la sociedad, odiada por la sociedad. Y que ahora están a la mesa. Algunos llegan a considerar que esta era como una fiesta de despedida de Mateo. Pero lo importante no es si es fiesta o no es fiesta. Lo importante es lo que Mateo hace, que lo primero que hace es llevar a Jesús a su casa. Lo segundo que hace es que junta amigos y familiares. ¿Para qué? Para que conozcan también a Jesús y puedan ser salvos. Y creo que eso es algo importante para nosotros. El entender que nuestra familia, nuestros amigos necesitan conocer a Jesús. Iglesia, entendamos lo que Dios nos ha estado diciendo desde el inicio del año. Es necesario que estemos compartiendo el evangelio. Es necesario que nosotros hablemos de Cristo a la gente. Quiero decirlo de esta manera, pero ahí donde yo trabajo en la facultad, el día viernes fallece un maestro. Y yo pensaba, todo el viernes yo estuve pensando en él, porque pues era una persona que estaba cerca de nosotros, en el sentido de que trabajaba ahí, y falleció. Una persona que estuvo batallando mucho con su salud. Y lo que más me pegaba a mí el viernes es que lo más triste no es que esta persona haya fallecido. Lo más triste es que yo sé que esa persona no conocía a Dios. Y esa persona le espera una eternidad de castigo, de tormento. Y eso era algo que Dios así me ha estado tocando. Porque aunque yo le comparto a la gente, a mi jefe y a todo, al director, les comparto, les hablo, la gente no quiere escuchar. El día lunes creo que falleció el hermano de nuestra hermana Mari, y ahorita platicando con ella decía, pues lo bueno es que conoció a Cristo. Le estaban dando estudios, iban a su casa, le daban estudios. Hay una gran diferencia, porque aunque nos duele la partida y más a la familia, sabemos que él conocía a Cristo y le espera un lugar especial con Dios. Hay una gran diferencia con aquellos que conocen a Cristo y los que no conocen a Cristo. Por eso el hecho que Mateo llevó a Jesús a su casa es para que su familia y sus conocidos le conocieran. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que meditar el día de hoy, en eso. Yo no me puedo quedar callado, yo no puedo dejar de evangelizar, yo no puedo dejar de hablar de Cristo. Que mi familia conozcan de Dios, orar, pedirle a Dios que puedan entender que una persona sin Dios está perdida completamente. Y creo que podemos o tendríamos que meditar en ello. Porque yo no sé quién de tu casa no conoce de Dios, y es necesario que tú le lleves a Jesús para que le pueda conocer y puedan ser salvos. Jesús está sentándose a una mesa con gente despreciable, con enemigos, con gente que son pecadores. Cuando habla de pecadores, eran personas que no cumplían los ritos de purificación que los judíos habían establecido. Pero Jesús, al estar sentado a la mesa, está mostrando su amor y su amistad con la gente, con esa gente que ha sido rechazada, con esa gente que ha vivido en pecado, con esa gente que no busca a Dios. Ahora, esto es un escándalo, porque es Jesús el que viene de parte de Dios, es Jesús el que establece el evangelio, y de repente lo ven sentado con gente despreciable, gente que era rechazada por todos, por pecadores. Y entonces tengo que aprender algo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y eso es un punto muy importante, porque
no quiere decir que Jesús nos acepta como estamos. Porque puede ser una excusa para gente que está a lo mejor metido en el homosexualismo o haciendo cosas malas. Decir, bueno, pues Dios como quiera me ama. Y me ama así como soy. Y tengo que entender que sí, Dios te ama. Pero Dios no te quiere dejar como estás, sino que Dios quiere hacer un cambio en tu vida y quiere transformarte para que seas una nueva persona, una nueva criatura y tengas una relación con Él. Pero esto es importante que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque es Dios que quiere usarte a ti también para que tus amigos y tus personas más cercanas puedan conocer a Dios y puedan mostrarle acerca de cómo es un verdadero cristiano. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque el ser cristiano tampoco me habla de aislarme del mundo. Cuando me habla que no ame al mundo, quiere decir que no esté moviéndome o amando el estilo de la sociedad está viviendo el día de hoy. Pero el que ames al mundo o ames a la gente no te implica que tienes que aislarte y no juntarte con ellos. No, aprendamos algo. Todos nosotros somos un embajador de Dios, en el cual estamos en este mundo para dar un mensaje de amor y de esperanza para el mundo. Si te juntas con puros cristianos, entonces ¿a quién le vas a compartir el mensaje? Y es importante que lo veas, porque Jesús no se sentaba con pura gente espiritual. Jesús se sentaba con pecadores, con publicanos, con gente rechazada, gente afectada, gente dañada. Pero importante, Jesús no se comportaba ni hacía lo que ellos hacían. Estaban ahí, se juntaba con ellos y les mostraba que eran diferentes, era de parte de Dios, mostraba su amor, su gracia y su misericordia. Y creo que tendríamos que aprender como iglesia cuál es el propósito de reunirnos cada domingo. El reunirnos cada domingo tiene como propósito el aprender, el capacitarnos, el fortalecernos en Dios, para que durante toda la semana salgamos al mundo a hablar de Dios, a compartir de Dios, a predicar de Dios, a evangelizar, para traerlos a Cristo. Y otra vez el siguiente domingo venimos ¿para qué? Para glorificarle, para darle gracias, para capacitarnos, para prepararnos. Todos nosotros, al recibir el llamado que Dios nos está haciendo, somos responsables de salir y predicar su palabra. Salir y predicar el evangelio. ¿A quién? A quien sea, a todos. Tenemos que ser una iglesia misionera. Y no una misionera en decir vamos a otras naciones, sino simplemente salir a nuestra ciudad todos los días y compartirle. En mi trabajo le comparto a quien está a mi alrededor. En la escuela le comparto a quien está a mi alrededor. En mi casa le comparto a quien está a mi alrededor. Porque Dios nos está llamando a eso, a poder compartirle a toda persona que Cristo es la solución para su vida. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. De repente hay un grupo de personas que sabemos que son las personas religiosas, que están viendo lo que Jesús hace y no les parece bien. Y entonces Jesús, mira lo que contesta, verso 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Lo que Jesús está diciendo es: yo soy el médico del alma. Y tiene sentido que Jesús esté sentado con los pecadores. ¿Te puedes imaginar que tú seas un doctor, un médico, y que solamente estés recibiendo en tu consultorio pura gente sana? Está ilógico, ¿no? Soy doctor y aquí es el consultorio tal y solamente aceptamos gente sana. Entonces, ¿quién iría? Digo que nadie. El sentido tiene más bien en que vaya gente enferma para que el médico los pueda sanar. Entonces creo que aquí podemos aprender algo nosotros. Muchas veces podemos estar fallando en algo
estamos en pecado, estamos fallando en una área en nuestra vida y muchas veces lo que pensamos es, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a la iglesia porque ahorita ando mal. Es que mejor me quiero alejar porque no ando bien con Dios. Mejor cuando cambie, vuelvo a entrar o regreso. Y ese es un error, porque Dios no está buscando gente sana, sino gente que está enferma. Y hablando de una persona enferma, es una persona enferma espiritualmente. Porque lo que Dios quiere enseñar el día de hoy es que si tú estás batallando en una área, si tú has sido lastimado emocionalmente, si tú hay pecado en tu vida, lo que tú necesitas no es alejarte de Dios, sino que acercarte, venir a Él. Si hay alguien que te puede ayudar, es Él. Él quiere perdonarte, Él quiere sanarte, Él quiere transformar completamente tu vida. Cuando más estoy batallando es cuando más necesito tener una comunión con Él. Ahora, lo importante es reconocer que estoy enfermo, porque yo podría tener la misma actitud que los fariseos y los escribas. El pensar de que no, yo estoy limpio. No, yo no necesito de Dios. Aquellos pecadores que lo necesitan. Y Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados. O sea, por fuera se ven blancos, se ven bien, pero por dentro están muertos. Lo peor que puede pasar en ti es el pensar que no necesitas a Jesús. Por eso la palabra, el venir a la iglesia me va a evidenciar en qué estoy fallando, cuál es mi pecado, si estoy batallando con el orgullo, con la falta de sujeción. La palabra me muestra cuando yo realmente estoy viviendo mal. Cuando hay envidia, cuando hay mentiras, cuando hay pleitos, cuando hay cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer que estoy enfermo, reconocer que hay pecado en mi vida y venir a Dios. ¿Para qué? Porque es el único que me puede sanar. No hay otro más que Él. ¿A dónde más puedo ir? ¿A dónde más puedo acudir? Solamente Él es el médico que puede sanarnos. Lo peor es saber que estoy enfermo. ¿Se acuerdan que vimos hace una semana lo de la lepra? Que de repente está dentro de la piel, no se nota, pero ahí está. De repente es visible, la podemos cubrir, pero hay un momento donde no se puede cubrir y donde acaba con la persona por completo. Lo peor que podemos hacer es saber que estoy en pecado y no ir al médico para que me sane y dejar que esa enfermedad acabe completamente con nosotros. Es lo peor. Por eso tengo que entender que Jesús es ese doctor perfecto que puede sanarme de nuestro pecado. Entender algo, ese doctor siempre está disponible. Tú le marcas ahorita y él te responde, te dice, claro, quiero. Ese doctor siempre da un diagnóstico perfecto. Él no se equivoca. A veces vamos con un doctor y te dice una cosa y nada que ver con lo que te dijo, ¿verdad? Bueno, este doctor que tenemos, él sabe lo que hay, de lo que estás mal. Lo más impresionante es que el doctor que tenemos provee una cura completa. O sea, él no te va sanando de pedacitos. Él te puede sanar por completo. Y lo más importante, que al final es el mismo doctor el que paga la cuenta. Ni hay que pagarla nosotros. Él lo hace por completo. Y es a Él a que nosotros debemos de ir. Versículo 18. Dice, y los discípulos de Juan, de repente brincamos a otra sección. Y dice, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de nosotros y lo de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? En este momento Juan el Bautista está en la cárcel y tiene mucho sentido que los discípulos de Juan estén ayunando, porque ellos se enfocaban su ministerio en relación al arrepentimiento. Los fariseos, ellos ayunaban 2 veces a la semana.
Era como una manera de mostrar que ellos estaban buscando a Dios. Pero Jesús y sus discípulos no tienen este mismo énfasis en el ayuno, como lo hacen ese grupo de personas, porque lo hacen más como un ritual espiritual. Jesús lo hace diferente. Tanto así que mira lo que Jesús les contesta. Versos 19 y 20. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Lo más importante, Jesús no está diciendo que está en contra del ayuno. El ayuno tenía un énfasis de dolor. Normalmente tú vas a leer la Biblia y en todo el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba en pecado, cuando querían buscar el favor de Dios, ellos entraban en ayuno, en lamento, y era buscar el favor de Dios para el perdón de pecados. Entonces, cuando ellos están ayunando, lo están haciendo por una cuestión de ritual. Y Jesús pone el ejemplo de una boda de los judíos. Una de las mayores fiestas para el judío es una boda. Y esta boda o las bodas duraban duraban 7 días. Toda la semana era parte de una fiesta. Y entonces sabían los judíos que era tan importante esta celebración de las bodas, que los rabinos habían declarado que el gozo era más importante que cualquier situación de un ritual religioso. O sea, para ellos la boda tenía que mostrar gozo y alegría, y era una fiesta para todos. Y si habían rituales o había fiestas o algo, los hacían a un lado, porque lo más importante era que ellos pudieran disfrutar con gozo la boda. Entonces, cuando Jesús le está diciendo: yo soy el Mesías, y el esposo, él es el esposo para el pueblo de Dios, y está diciendo: si yo estoy, debe de haber gozo como en una boda. O sea, en otras palabras, Jesús estaba diciendo yo aquí estoy, y es como en una boda. Si el esposo está en la boda, todo esto es fiesta y tiene que haber gozo. Y Jesús está diciendo eso. Por eso no ayunamos. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, y estar aquí me habla de el gozo. Y luego dice en el versículo 20: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Y Jesús sabe que Él no estará físicamente con ellos para siempre. Y cuando Él ya no estuviera con ellos físicamente, será un momento ¿para qué? Para ayunar. ¿Cómo lo puedo aplicar esto a nuestras vidas, hermanos? El hecho que Cristo esté en nuestras vidas el día de hoy es una evidencia, una razón por la cual en nosotros tiene que haber gozo. ¿Cuántos de aquí están gozosos? Voltea a ver el que está a su lado para que vea la cara de gozoso que tiene. Algunos tienen cara de limón chupado, ¿verdad? Es bien raro, pero están todos así callados, silencios, escuchando, ¿verdad? Yo sé. Pero de repente voltean y una sonrisa colgate, ¿verdad? Tenemos que vivir con gozo siempre. Filipenses 4:4 me dice: regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Nuestra manera de vivir en Cristo tiene que ver con el gozo. Yo sé que tenemos problemas, tenemos dificultades, enfermedades, situaciones difíciles, pérdida de seres queridos, pero el gozo no puede ser quitado de nuestra vida. El Señor está en nosotros. Dios está en nuestra vida, en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de esa manera. Es increíble. Muchas veces gente dice: no, yo no quiero ser cristiano porque en la iglesia vienen agüitados. Y esa es una mentira. Yo no sé cómo eran antes, ¿verdad? Pero claro que no. En la iglesia podemos gozarnos. En la iglesia es una fiesta y cantamos, ¿no? A veces fiesta, porque hacemos una fiesta. ¿En quién? En Dios. Nuestra vida tiene que vivir de esa manera. La gente tiene que conocernos que somos cristianos, y aunque pasamos por momentos difíciles, el gozo que Él ha puesto en mí me hace salir adelante y que tenga una buena actitud.
Es más, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra casa, deberían de ver que, hermano, deberían de decir Sonrix, ¿no? Porque siempre debemos estar sonriendo y alegres por lo que porque Dios está con nosotros. Y no de repente, no, hay una iglesia, en el trabajo hay un cristiano todo amargado, a nadie le habla. Todos nos juntamos para almorzar, para comer, y no, él allá está solo, que es muy espiritual y no se quiere contaminar con nosotros. Y luego que, no, me invitó a su iglesia y no, hombre, para ser como él, ¿no? Mejor así, ¿verdad? Mejor nadota, dicen por ahí. No, yo tengo que demostrar que hay gozo en mi vida. ¿Para qué? Para que cuando ellos pasen por lo mismo, se puedan acercar y nos puedan decir, oye, estoy pasando por lo mismo que tú, pero yo no me puedo reír como tú te ríes, ni puedo estar bien como tú estás bien. ¿Cómo le hiciste para no estar de esa manera? Y entonces le puedas decir, es que el Señor es mi fortaleza. Es que Él está conmigo y Él me ayuda a salir adelante. Te lo quiero presentar, es Jesús. Tengo que demostrar que soy diferente. Avancemos, ya me voy a acabar el tiempo. Versículo 21 y 22 dice, nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remedio nuevo tira de lo viejo y se hace peor la ruptura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces Jesús pone una cuestión lógica. Recuerden que le están preguntando que por qué ellos no ayunan, y Jesús está demostrando algo diferente. Y Jesús quiere que ellos entiendan que no se puede tratar de poner la enseñanza que Jesús tiene en lo que ya está establecido. Ustedes lo saben, ¿no? Si tienen de repente un pantalón que ya está viejito, que le hacen así, se rompe, le quieres poner un parche y donde lo estás cosiendo, pues el paño nuevo está fuerte, el otro está podrido, ¿y qué hace? Se rompe más. Y lo que Jesús quiere hacer entender precisamente es eso. Jesús les dice, ustedes están encerrados en viejas tradiciones y no están dispuestos a ver lo que yo les estoy diciendo que es diferente. El ayuno tiene que ver con la tristeza. Jesús viene a mostrar el gozo que ahora puede haber. Y no pueden poner situaciones o tradiciones antiguas, religiosas, a lo que Jesús está haciendo, porque se va a renovar. Es por eso que Jesús, cuando venimos a Él, no nos repara, sino que Él nos hace nacer en nuevas personas. Nos hace una nueva criatura. Ahora, muchas veces somos así nosotros. Muchas veces traemos enseñanzas de quién sabe cuándo las recibimos y no estamos dispuestos a aprender lo que Dios nos dice realmente en su palabra. Hay gente, por ejemplo, no me voy a meter por aquí, pero voy a tocarlo nada más. Por ejemplo, la salvación. Hay gente que sigue creyendo que la salvación se pierde. Y le damos la enseñanza de por qué la salvación no se pierde y le explicamos y dice, bueno, no, yo quiero seguir creyendo lo mismo. Y a veces así es la gente. Por ejemplo, incluso a veces el vestir. A mucha gente, no sé si ustedes, a gente que ha venido incluso se le ha hecho raro y falta a lo mejor de respeto que no use una corbata, pensando que a lo mejor una corbata te hace más espiritual, y eso no te hace más espiritual. O simplemente la alabanza. Es que a mí me enseñaron en la primera iglesia donde yo estuve que no podíamos usar instrumentos. Cuando la Biblia me habla de un montón de instrumentos, tambores, ahí viene en la Biblia. Trompetas, viene en la Biblia. Cuerdas, viene en la Biblia. Es que no puedo danzar. David danzó. Pero muchas veces nosotros mismos tenemos tantas cosas metidas en nuestra cabeza que yo así creo, así me enseñaron, que de repente no les es fácil de recibir lo que Dios realmente está diciendo. Y es que muchas veces tratamos de seguir lineamientos de hombres, dogmas establecidos. La mujer no puede hablar, la mujer no se puede pintar, la mujer el pelo y empieza a decir tantas cosas que la Biblia no dice eso. Incluso cuando dice nadie echa vino nuevo en odres viejos,
De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. El odre era un recipiente, una bolsa de piel. Se ponía el vino y al momento de fermentar se producía gases y se expandía. Y se formaba como un recipiente donde el vino ahí estaba siendo fermentado para después usarse. Pero si tú ponías sobre ya un odre ya usado y expandido, ¿se puede decir? O sea, ya inflado, dice por aquí. Bueno, así. Y le pones nuevo, va a fermentar, va a haber los gases. ¿Y qué va a hacer? Va a explotar. Y se va a perder el odre y se va a perder el vino. Entonces dice, el vino se pone sobre un odre nuevo. Y es lo mismo. Cuando la iglesia trata de unir la ley con la gracia, no se puede. Por eso hay gente que quiere vivir en la ley y que seguir la ley y hacer rituales de la ley. No se puede juntar con Jesús. Porque la ley me decía ojo por ojo, diente por diente. Y la ley, y la gracia me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tengo que entender que para poder recibir lo que Cristo tiene para nosotros es necesario recibir la gracia, el amor, para poder romper toda tradición que los hombres habían establecido. Para este momento hemos visto quejas, ¿no? La primera queja es, ¿por qué se sienta Jesús a comer con publicanos y pecadores? Para este momento empiezan a quejarse, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros si ayunamos? Y vamos a terminar con la última queja. Verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Importantísimo. En la ley era permitido que tú podías andar por el camino y agarrar unas espigas si tenías hambre y poder comer de ellas. Ese no era un problema, ¿sí? No podías llegar y entrar con una hoz y cortar para llevar, no. Pero tú podías caminar, podías tomar espigas y podías comer. Si hay una anota, esto está en Deuteronomio 23:25. El problema que en el día de reposo, esto es la tradición, no la ley, sino la tradición que los rabinos habían establecido. Ellos decían que no podían arrancar espiga ni nada, porque no se podía hacer cualquier tipo de trabajo. O sea, ellos habían dicho que no se podían hacer cosas específicas, como no se podía caminar cierta distancia, no se podían cargar ciertas cosas, no se podía encender fuego porque era un esfuerzo, no podría sacar agua del pozo y pues bueno, lo de las espigas. El problema es que la ley no dice esto. Estos eran mandamientos que ellos habían establecido. Y lo que hacían los discípulos no estaba mal en comer las espigas. El problema era en qué día lo están haciendo. Y tenemos que entender esto. Si los discípulos estuvieran transgrediendo algún mandamiento de Dios o la ley de Dios, creo que el primero que tendría que poner un alto, ¿quién sería? Jesús. La Biblia me dice que Jesús no vino para quitar la ley, sino para cumplirla. Él estaría pecando. Entonces, Jesús no está haciendo algo indebido. Entonces, Jesús les dijo, verso 25 y 26, pero Él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Jesús contesta de una manera muy precisa en relación a la escritura. Le dicen, ¿no has leído cómo David tuvo hambre y cómo él comió de los panes que no les era lícito? Y es que como Jesús estuviera diciendo, mis discípulos tienen hambre y no lo están haciendo para poder romper tus leyes o tus mandamientos o tus dogmas. Recordemos, la ley esto no está enseñando. Y es que muchas veces, otra vez,
Dentro aún de las iglesias se tratan de establecer cosas que Dios no ha dicho para poder controlar a la iglesia. Y Jesús está diciendo, espérame, no estamos haciendo nada indebido. Este pasaje, si lo quieren leer en sus casas, Primera de Samuel, capítulo 21, ahí viene este pasaje, lo pueden leer un poquito más tranquilo en su casa. Pero Jesús muestra un principio muy importante. La necesidad humana es más importante que cualquier ritual religioso. En otras palabras, creo que es gracia. Muchas veces viene gente nueva entrando a una iglesia y no queremos dejarla entrar porque mira cómo está vestida. Muchas veces viene gente a la iglesia y no podemos entrar. ¿Por qué? Porque mira cómo es, mira cómo habla, mira cómo se comporta. Y creo que tengo que entender que la necesidad del hombre es mucho más importante. Jesús aquí está enseñando algo que al final lo aplicaremos, pero Jesús está mostrando que el día de reposo fue a causa del hombre, no el hombre a causa del día del reposo. O sea, Dios creó todo y cuando Dios dice, bueno, va a trabajar 6 días y al 7º día va a descansar el hombre. El día de reposo es por el hombre. El problema es que empezó a hacerse una carga. ¿Te puedes imaginar? Tu día de reposo no puedes prender la lumbre, no puedes caminar, no puedes cargar, no puedes hacer, no puedes. Y creo que muchas veces llegaron ellos a decir, ay, ya que se acabe este día de reposo porque es muy pesado para poder hacer lo que sea. Y eso sucede muchas veces en las iglesias. Se ponen dogmas, se ponen lineamientos, se ponen reglas con tal de asustar a la gente para que puedan seguir a Dios. Y la Biblia no, hay muchas cosas que no menciona. Y lo que puedo entender viene en el versículo 28. Dice el 27 y 28, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces da 2 indicaciones. La primera, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que él descansara, para que él pasara tiempo con Dios. Número 1. Y número 2, Jesús se pone en su autoridad una vez más y dice, y el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y él está diciendo, yo soy el Señor. Este reposo es por mí. Y Jesús está diciendo, y a mí no me está ofendiendo lo que se está haciendo. Otra vez, no estaban haciendo nada malo. El problema es que Jesús estaba rompiendo con los lineamientos de estos fariseos, con las doctrinas, las tradiciones de estos hombres. Y Jesús dice, yo soy el Señor, yo soy Dios, yo soy el dueño, y yo no me siento afectado por lo que están haciendo estos discípulos. Entonces, dentro de estas 3 historias que acabamos de ver el día de hoy, podemos ver cómo Dios nos está haciendo un llamado para poder vivir para Él. En el primer punto dijimos, Dios te hace un llamado. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Él? Yo espero que sí. Lo segundo, Dios nos hace un llamado para ser limpiados, porque Él es el médico que nos puede limpiar para siempre. Y Dios viene hoy para perdonarte, para poder restaurarte, para rescatarte. Y también Dios hoy quiere enseñarte que si está Él contigo, tiene que haber gozo en tu vida. Gozo, alegría. Y que tú puedas vivir obedeciendo su palabra, no lo que el hombre ha querido establecer. Hay muchas cosas, pudiéramos hablar. La idea no es tirarle a ninguna iglesia, no es hablar porque no es tan importante, pero pudiéramos hablar de muchas cosas que se hacen en la iglesia como un dogma, como un reglamento, como una línea, y que la Biblia ni vienen. Y tengo que aprender algo, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Tengo que vivir una vida en plenitud, obedeciendo el llamado que Él nos hace. Pero creo que con eso nos podíamos quedar el día de hoy. Un llamado a llevar a Jesús a tu casa. Un llamado para llevar a Jesús a tus amigos. Un llamado para llevar a Jesús a la gente que está a tu alrededor. Es importantísimo.
¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a tomar el llamado ahora importante? Yo no estoy haciendo un llamado. Es que el pastor me llamó. No, es Dios que pone eso en tu corazón, en tu mente. Y estoy seguro que cuando te dejes usar por Dios, vas a ver, o todos vamos a ver, cómo Dios está contigo al hacer su obra.